Ya. Ya estoy empezando la grabación y lo que vamos a ver en la sesión 7 de lo que sería el curso de Patología 2 es el último tema que va a entrar dentro del parcial, siendo patología del aparato genital masculino. Vamos a dividir los temas de toda esta patología del aparato genital masculino en tres, principalmente como tres subtemas, clasificándolos en patología del pene, patología testicular y patología de próstata. Vamos a empezar con lo que vendría a ser la patología del pene y vamos a tener en cuenta que esto va a ser como un ejemplo de cómo diferentes factores, ya sean locales, infecciosos o incluso de la conducta de la persona, es decir, por ejemplo, con su propia higiene, como se sea, pueden interactuar para producir algún tipo de enfermedad. Entonces, a diferencia de otros órganos que podemos ver, eh, en el caso del pene, el componente ambiental va a ser muy importante, especialmente hablando de lo que vendría a ser la higiene y también la posibilidad de tener infecciones de transmisión sexual. También debemos tener en cuenta que muchas de las patologías que vamos a ver en este caso van a tener una progresión, se podría decir, desde inflamación hasta lo que vendría a ser displasia y un carcinoma incluso. Entonces, vamos a ver que primero debemos recordar que el pene va a estar cubierto por un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, y va a tener una vascularización muy rica. Y este epitelio va a estar, digamos, de alguna forma delgado y por lo mismo va a ser susceptible a lo que vendría a ser, por ejemplo, infecciones o incluso microtraumas. Además, también debemos tener en cuenta que en el caso de los pacientes que no están circuncidados, el prepucio, es decir, la presencia de prepucio va a generar lo que sería como un microambiente cerrado, que este se va a caracterizar por ser húmedo y donde se puedan acumular algunas secreciones. Y lo que va a hacer este microambiente es, por ejemplo, que estas secreciones, junto con lo que vendrían a ser algunas células descamadas, van a formar un esmegma, que lo vamos a mencionar un poco más adelante. Pero básicamente lo que va a hacer el esmegma es actuar como un irritante de forma local y va a favorecer lo que son las infecciones. Entonces, en sí un problema no es el esmegma como tal, sino el problema es que este esmegma se acumule de forma crónica. En la parte de la alteración del microambiente, vamos a ver que cuando se altera este equilibrio van a aparecer factores predisponentes de ciertas patologías. Por ejemplo, tenemos como un primer factor lo que vendría a ser la mala higiene, y la consecuencia de esta es básicamente la acumulación de esmegma, como habíamos mencionado. En el caso de la fimosis, que más adelante vamos a ver qué es la fimosis, básicamente la consecuencia va a ser la retención de secreciones. En el caso del BPH, vamos a ver que una consecuencia puede ser una transformación neoplásica. Y en el caso de la inflamación crónica, podemos ver que se va a caracterizar porque puede haber displasia, que progresa incluso a carcinoma, como habíamos mencionado, o cáncer. Entonces, todos estos factores que estamos viendo en el cuadro van a generar lo que será inflamación persistente y también daño al epitelio del pene. Entonces, cuando el epitelio va a estar sometido a esta inflamación de forma crónica, de forma constante, va a perder lo que será su control de proliferación. Siguiendo con lo que sería este tipo de patologías, vamos a ver lo que son las anomalías congénitas. Algunas son anomalías congénitas, por ejemplo, tenemos las hipospadías y epispadías. Básicamente, estos van a ser defectos del desarrollo uretral, donde el meato no se encuentra en la posición que debería estar. Y vemos que se puede clasificar en hipospadías y epispadías, y según esto va a variar lo que vendría a ser la ubicación. Y también no tanto la consecuencia, sino la frecuencia. Por ejemplo, tenemos el caso de la hipospadía, la ubicación va a ser ventral y este va a ser el tipo más frecuente, a comparación de lo que sería la epispadía, que se va a caracterizar por tener una ubicación más dorsal, además que vamos a ver que este va a ser más raro. Entonces,
vamos a ver que mientras más proximal sea la abertura, mayor va a ser el compromiso funcional. Y por eso es importante, porque va a causar alteración de lo que sería la micción, también alteración de la eyaculación, de forma que lo va a hacer más difícil. También puede asociarse a una posibilidad de que la persona quede infértil y también básicamente lo que sería la obstrucción urinaria que va a causar la alteración de la micción. Entonces, más que también un defecto anatómico, podríamos decir que estas hipospadías y bispadías también van a ser lo que sería un problema más funcional. Y en la imagen básicamente podemos ver la diferencia de cómo está normal, digamos, más centralizado, lo que sería la abertura de la uretra. En cambio, en la imagen de hipospadía y epispadía podemos diferenciar. El caso de la hipospadía va como que hacia abajo, y en el caso de la epispadía está yendo como hacia arriba. Eh, Respecto a la fimosis, vamos a ver que la fimosis se va a denominar como la incapacidad de retraer lo que viene a ser el prepucio. Entonces, fisiopatológicamente, vamos a ver que se presenta el estrechamiento prepucial y también la retención de lo que era el esmegma y también de bacterias. Entonces, esto va a favorecer la acumulación de ambas cosas. Y a largo plazo lo que vamos a ver es que se van a generar infecciones recurrentes e incluso cicatrización. Además, también podemos ver que entre las consecuencias puede estar la balanopostitis recurrente, la inflamación crónica y el aumento del riesgo de carcinoma. Es decir, no por tener fimosis significa que directamente la persona va a tener carcinoma, sino que aumenta el riesgo, es como que un factor asociado o predisponente, entre comillas. Y igualmente en la imagen vemos el orificio prepucial y vemos cómo está retraído en el caso de la fimosis. No, no puede estar retraído en el caso de la fimosis, sería más como la primera imagen. Además, es importante tener en cuenta que la fimosis va a ser uno de los factores de riesgo más prevenibles, digamos, de este carcinoma, porque hay otros factores que no se pueden evitar. Y luego está lo que sería el quiste del rafe medio. Este quiste va a ser una lesión de carácter benigno, por eso es un quiste, y va a estar derivada de lo que serían restos embrionarios uretrales. Entonces, entre sus características podemos ver que el origen son los restos de los canales uretrales accesorios y su cualidad de ser benigno. Y en la imagen vemos lo que sería el quiste de rafe medio en la ubicación de pene, porque también puede estar en otras zonas, pero es este pequeñito y puede ser extraído. En el caso de las patologías más asociadas a inflamación, tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser la balanopostitis. Esta balanopostitis lo que va a hacer es una inflamación del glande y el prepucio, es decir, ambos, no solo el glande o solo el prepucio, sino ambos, porque también puede haber inflamación individual de cada uno de estos componentes. Entonces, esto se va a dar típicamente en un paciente que cuente con mala higiene, es decir, eh, al bañarse no se hace adecuadamente, o tras ir al servicio higiénico igualmente no realiza una limpieza adecuada. Entonces, vamos a ver que está asociado fisiopatológicamente también a la infección y a la mala higiene. ¿Y qué microorganismos van a participar principalmente en estas balanopostitis? Va a ser, por ejemplo, los estreptococos, los estafilococos, la cándida y la gardnerella. Eh, En el mecanismo vamos a ver básicamente que, por ejemplo, el esmegma, que ya habíamos dicho que es una acumulación, vamos a ver la irritación, en la infección vamos a ver inflamación persistente, y cuando se da esta inflamación persistente va a progresar a lo que sería una fibrosis. En la imagen vemos cómo está más rojiza esa parte y básicamente a veces viene a ser la inflamación a nivel de glande y prepucio. Y como vemos en la imagen también podemos decir que la clínica básicamente va a ser un eritema y los pacientes también van a sentir mucho dolor y pueden presentar incluso secreciones. Entonces, esta inflamación repetida en la balanopostitis lo que va a hacer es generar un daño luego a nivel estructural que vendría a ser la fibrosis. Luego tenemos el chancro sifilítico, si es que lo recuerdan de la semana pasada, igualmente habíamos hablado del chancro.
y cómo se diferencia del chancroide. En el caso del chancro, la fisiopatología está asociada a lo que sería el treponema pallidum, que va a causar una infección local inicial. Entonces, este chancro sifilítico va a ser la lesión primaria de la sífilis, porque estamos hablando de que la sífilis tiene diferentes tipos de presentaciones según si es primaria, secundaria, etcétera. Entonces, en el caso de la primaria, se va a caracterizar por el chancro. Y se va a presentar de forma como una úlcera, pero esta úlcera va a ser dura, va a ser una úlcera también limpia y también indolora. A recordar de esto, del chancro sifilítico, para diferenciarlo del chancroide, es que este es duro e indoloro, y en el caso del chancroide, vamos a ver que esta va a ser sí dolorosa. Entonces, en el caso de la microscopía o histológicamente, lo que vamos a encontrar es un infiltrado inflamatorio tipo mononuclear y también una proliferación endotelial o vascular. Es muy similar al chancro que habíamos visto la semana pasada, porque al final es la misma patología, solo la localización y el sexo afectado va a ser diferente. En el caso del linfogranuloma venéreo, este va a ser causado por lo que será la clamidia trachomatis, y vamos a ver que inicia con una pequeña úlcera o una lesión mm, pequeña, y luego va a producir lo que sería una inflamación ganglionar, es decir, adenopatías. En la imagen estamos viendo cómo se ve, y básicamente se va a caracterizar por una linfadenopatía en la clínica con el compromiso ganglionar. Entonces, el hallazgo principal en este caso, el linfogranuloma venéreo, va a ser las linfadenopatías. Luego, respecto a las lesiones preneoplásicas o de características escamosas, podemos ver, por ejemplo, el condiloma acuminado. En este caso, va a ser una lesión de carácter benigno igualmente, no llega a ser maligno, que va a ser causado por el BPH tipo 6 y 11, que recordamos igualmente de la semana pasada, que lo mencionaban, que estos van a ser los de bajo riesgo, porque también tenemos otros como el 18, si no mal recuerdo, que son los de alto riesgo o más agresivos. En este caso vamos a ver clínicamente que se va a presentar con unas lesiones que van a ser de características verrugosas, van a ser múltiples y van a ser exofíticas. En la microscopía lo que vamos a observar en el caso de este condiloma acuminado es igualmente coilocitosis, acantosis e hiperkeratosis. Entonces la coilocitosis va a ser casi, o bueno, se puede interpretar como una característica diagnóstica de infección por VPH. Y en el caso de la papulosis bovenoide, vamos a ver que su fisiopatología está asociada al VPH16, que al igual que el de 18 será de alto riesgo. Y este va a ser una lesión tipo carcinoma in situ, pero lo bueno, se podría decir entre comillas, es que va a tener una baja progresión a ser invasivo. Porque sabemos que si está in situ significa que está en su lugar, no se ha movido, no ha hecho, digamos, no se ha extendido a más zonas. Entonces, esta papulosis bovenoide puede aparentar ser maligna, pero en realidad su comportamiento viene a ser benigno. Y se va a caracterizar por lesiones múltiples. En el caso de la enfermedad de Bowen, lo que vamos a ver es que es un carcinoma escamoso in situ igualmente, y en este caso va a existir una displasia de lo que vendría a ser todo el espesor del epitelio. En la microscopía lo que se va a observar es básicamente células atípicas en todo el espesor, y el riesgo que tiene esta enfermedad de Bowen es que puede progresar a ser un carcinoma invasivo o invasor en aproximadamente un 10% de los casos. Mm, Luego está la eritroplasia de Keirat. En este caso vamos a ver que es una variante en glande con mayor riesgo de invasión a comparación del de Bowen. Y por lo mismo que su nombre dice eritro,
vamos a poder decir que va a tener un aspecto rojizo y este también va a ser aterciopelado. Entonces, es importante tener en cuenta que en el caso de esta eritroplasia de Kegrat va a ser la forma clínica más agresiva de lo que vendría a ser un carcinoma in situ en estos casos. Luego vamos a tener lo que viene a ser el carcinoma del pene. Básicamente el carcinoma epidermoide va a ser la neoplasia maligna más importante del pene. Entonces es muy importante que lo recuerden, tengan en cuenta sus características y incluso vamos a ver lo que es una variante del carcinoma, que viene a ser carcinoma verrucoso. En este caso vamos a ver que la fisiopatología se asocia a dos vías o dos mecanismos principales, una siendo relacionado al VPH o del virus papiloma humano dependiente. Entonces va a estar asociado en personas jóvenes y que tengan VPH 16 o 18, que son los de mayor riesgo. En el caso de la vía o el otro mecanismo que viene a ser más inflamatorio, se puede asociar a la fimosis y también a la mala higiene. La histología, lo que vemos es básicamente queratinización, perlas córneas e invasión estromal. Y clínicamente se va a presentar con una lesión que va a ser ulcerada, también va a ser exofítica y se va a caracterizar por tener un crecimiento lento pero progresivo. Respecto a la diseminación, nos mencionan que va a comprometer en primer lugar lo que van a ser los ganglios inguinales, porque son los ganglios más cercanos a lo que vendría a ser el pene, y luego va a tener una diseminación a nivel sistémico. Además, los factores de riesgo para este carcinoma del pene, como ya vimos, aparte de el que se asocia a las dos vías, van a ser la inflamación crónica y el tabaquismo. Luego tenemos lo que vendría a ser la variante, este carcinoma del pene, que es un carcinoma verrucoso. Entonces, esta variante va a ser muy diferenciada, también de crecimiento muy exofítico, y va a tener una baja capacidad de metástasis, pero de igual forma puede destruir el tejido localmente. Es por eso que menciona el crecimiento local, y también en este caso va a tener una baja atipia. Vemos en la imagen de abajo que es una microfotografía de este mismo carcinoma verrucoso, esta variante, y vemos que dice que presenta la arquitectura verruciforme, con un límite inferior muy bien definido y con ejes fibrovasculares muy finos en la submucosa. Básicamente todo lo que se relaciona a esta patología del pene, vamos viendo que es como una interacción entre diferentes factores, como ya dije, ambientales, infecciosos e incluso estructurales, porque hay causas congénitas, ¿cierto? Que no pueden ser, como digamos, prevenibles. Entonces, todos estos factores por separado o juntos van a desencadenar la progresión de distintas patologías que pueden incluso asociarse a un mayor riesgo de lo que vendría a ser un cáncer. Entonces, lo que debemos tener en cuenta en esta parte también es que muchos de estos factores, como la higiene, por ejemplo, son prevenibles. Entonces, se debe tener en cuenta esos factores prevenibles para poder evitar el avance o la aparición de estas patologías. En el caso de la patología testicular, eh, vamos a tener, por ejemplo, en primer lugar lo que viene a ser la criptorquidia. En el caso de la criptorquidia, vamos a ver que es una falta de descenso del testículo al escroto. Lo vemos en las imágenes de abajo, que puede caracterizarse ya sea de forma unilateral o de forma bilateral. Entonces, debido a esta falta de descenso testicular, ¿qué es lo que pasa? Al mantenerse los testículos, digamos, en la parte más intraabdominal, lo que vamos a ver es que se va a exponer a temperaturas más elevadas, más altas, que van a producir un daño progresivo en estos testículos. Los cambios que se pueden ver de forma microscópica son cambios en los túbulos seminíferos, que por ejemplo vendría a ser la atrofia tubular. También podemos ver un engrosamiento de la membrana basal
y la hiperplasia de lo que vendría a ser las células de Sertoli, básicamente una alteración en estas células. Entonces, como consecuencias tenemos dos principalmente, que vienen a ser la infertilidad y también el aumento del riesgo de tumores germinales. Tener en cuenta la palabra riesgo. Y en el caso de la criptorquidia, cuando no es tratada, es como que una forma más fácil, digamos, comillas, o más probabilidad de tener el cáncer testicular. Luego vemos lo que es la atrofia testicular, que básicamente es el resultado final de lo que viene a ser múltiples agresiones de diferentes etiologías hacia el testículo. Por ejemplo, algunas de esas etiologías o causas pueden ser la criptorquidia misma, que ya vimos, pueden ser causas isquémicas, la inflamación por la orquitis, que vamos a ver más adelante, la exposición a radiación, ya sea por trabajo o por otros motivos, y también puede estar asociado a lo que sería el hipopituitarismo. Entre los hallazgos de esta atrofia testicular, lo que vamos a ver es, por ejemplo, una disminución del tamaño testicular y también podemos ver lo que sería una pérdida de las células germinales. Básicamente, en cualquiera de los casos va a tener los mismos hallazgos y vemos como en la imagen de abajo está en primer lugar a la mano izquierda un testículo del tamaño normal. En el lado derecho, como se ve un testículo más retraído, más encogido, que es a causa de la atrofia testicular. Luego, respecto a lo que vendría a ser el hidrocele, este va a ser la acumulación de líquido en lo que sería la túnica vaginal, y vamos a ver que generalmente va a ser secundario a lo que es una infección que puede causar la inflamación o también a un trauma. Entonces, eh, este hidrocele se va a diferenciar de una forma clínica con una transiluminación positiva. Y en el caso del varicocele, va a ser la dilatación de las venas del cordón espermático. Esta dilatación básicamente lo que va a generar es una estasis venosa y también un aumento de lo que vendría a ser la temperatura local, que también se va a asociar, como ya mencionamos, con la infertilidad. En la imagen de abajo se mira como que una comparación entre hidrocele y varicocele. En el caso del hidrocele, menciona que es la inflamación del escroto cuando se acumula el líquido. Vemos que está como si fuera una bolsita llena de agua. Y en el caso del varicocele, vemos que el cambio es diferente, o bueno, la zona afectada, porque miren, en el hidrocele vemos esta zona afectada. En cambio, en el varicocele vemos que es la dilatación de las venas del cordón espermático que están acá, que son como que las que están de otro color. Y acá ya no vemos una acumulación de ningún líquido, solo vemos esta dilatación. A tener en cuenta también en el caso del varicocele es que este va a ser una causa muy frecuente de la infertilidad masculina. Luego tenemos algunas urgencias testiculares, como viene a ser la torsión testicular. Esta torsión testicular va a ser una emergencia quirúrgica, es decir, va a requerir de este tipo de intervención más avanzada, no se puede tratar de otra forma. Y se va a producir básicamente por la rotación del cordón espermático, lo que compromete el flujo sanguíneo. Como vemos en la imagen, la torsión, o bueno, la rotación del cordón espermático se está dando en esta parte, a comparación de cuando se encuentra con normalidad, y se diferencia también de lo que estamos viendo anteriormente con el varicocele. Entonces, la torsión testicular, la fisiopatología, se basa en lo que sería la rotación del cordón espermático, el compromiso vascular que esta rotación genera, es decir, va a llevar a ser una área con isquemia, y es importante tener en cuenta que después de las 6 horas el daño va a ser irreversible. Entonces, lo que va a generar es una necrosis. Y eso es como que algo a resaltar en el caso de la torsión testicular, que debe ser atendido antes de ese tiempo, de preferencia para evitar la necrosis. Clínicamente, ¿qué vamos a ver en una persona que esté presentando una torsión testicular?
Vamos a ver que va a presentar un dolor súbito intenso. eh, También lo que van a ser náuseas. Y también puede ser incluso que el testículo esté elevado. La clínica que dice acá, ignórenla porque es algo que se quedó en la diapositiva anterior. No lo tomen en cuenta esa parte. Ya les dije yo que la clínica es dolor súbito intenso, náuseas y el testículo elevado. Entonces, es muy importante el tiempo de reacción, de atención e identificación de esta torsión testicular, porque esto va a equivaler a lo que va a ser la viabilidad posterior del órgano y a la, digamos, permanencia de su funcionalidad. En el caso de las patologías ya más inflamatorias, vemos lo que son las orquitis, orcoepididimitis y la orquitis granulomatosa. En el caso de la orquitis, vamos a ver que esta es una inflamación del testículo, básicamente, y la causa más típica va a ser de origen viral, especialmente, por ejemplo, puede ser asociado a lo que es parotiditis. También entre los hallazgos que vamos a ver por esta causa es, por ejemplo, edema, podemos ver congestión y podemos ver necrosis. También lo que sería el infiltrado inflamatorio. Entre las consecuencias es que puede producir lo que viene a ser la infertilidad y también la atrofia testicular. Entonces, igualmente vemos la imagen abajo como está inflamado el testículo con orquitis a comparación de un testículo normal. En el caso de la orcoepididimitis, esta va a ser una combinación de inflamación entre el testículo y el epidídimo. Eh, Generalmente va a ser de origen bacteriano a comparación de la orquitis que es de origen viral. Entonces, vamos a ver como hallazgos en esta orcoepididimitis, lo que vendría a ser un infiltrado de neutrófilos. Igualmente también vamos a ver edema y también vamos a ver lo que vendría a ser una trombosis. Y luego tenemos lo que es como si fuera un tipo de orquitis, que viene a ser la orquitis granulomatosa. En este caso lo que vamos a ver es una inflamación crónica que va a ser caracterizada por lo que es la formación de granulomas. Y debido a esta formación de granulomas, puede simular lo que es un tumor testicular de forma clínica, es decir, que al observarlo pueden pensar que es un tumor, pero luego con los estudios se descubre que no, que solo era un granuloma. Respecto a los tumores testiculares, la gran mayoría de estos tumores va a derivar de lo que viene a ser las células de tipo germinales y también van a ser los tumores sólidos más frecuentes en lo que vendría a ser hombres, pero hombres jóvenes. Tenemos en primer lugar lo que vendría a ser el seminoma, que va a ser un tumor germinal muy frecuente, va a ser, mejor dicho, el más frecuente, y macroscópicamente se va a observar como una masa homogénea, blanco-grisácea. Entre sus características tenemos que va a ser de crecimiento lento y también va a ser de buen pronóstico. Microscópicamente o a la histología, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a observar células grandes, un citoplasma claro, como se ve en la imagen, y también un núcleo prominente. Además, el seminoma va a ser un tumor muy tratable, por eso es que se dice que es de buen pronóstico y también más fácil, digamos, o predecible, fácil de detectarlo. Entonces, los marcadores de este seminoma van a ser prácticamente tres. Creo que a tener en cuenta son principalmente los primeros dos. Entonces vamos a tener positivos, ¿qué marcadores? Vamos a tener a KIT, a O3-4 y a PLOP. Entonces, como les mencioné anteriormente en otros temas, es importante en todo lo que se relaciona a tumores, recordar los marcadores y la inmunohistoquímica de cada uno de estos para poder diferenciarlos, porque a veces van a compartir ciertas características microscópicas o cierta clínica similar, pero lo que los va a diferenciar y lo va a hacer más claro cuál es básicamente los marcadores. En el caso del carcinoma embrionario, que viene a ser ya un tumor no seminomatoso,
Esta va a ser lo que sería una masa heterogénea, eh, va a ser más agresivo y va a presentar lo que es hemorragia y necrosis, y es por esto que se da su agresividad. En el caso de los marcadores, que es lo que vamos a ver a O3-4 positivo, pero también vamos a ver a la citoqueratina positiva. En el caso del coriocarcinoma, vamos a ver que este va a ser un tipo muy hemorrágico. También vamos a ver lo que va a ser la microscopía, vamos a ver los citotrofoblastos y sincitiotrofoblastos. También la gonadotropina colónica humana va a estar elevada en estos casos, es decir, va a ser como que una característica principal del coriocarcinoma, cómo identificarlo, es decir, si te dan un casito y mencionan que es una patología testicular, o bueno, tú lo asocias a eso y te dicen que la gonadotropina colónica humana está elevada, pues es muy probable que sea un coriocarcinoma. Además, también es importante tener en cuenta que se va a diseminar de forma rápida por vía hematógena y puede hacer una metástasis incluso siendo un tumor pequeño. Entonces, es muy importante identificarlo. En el caso del tumor del saco vitelino, va a ser caracterizado por lo que son los cuerpos de Schiller-Robain. Básicamente eso, recuerden en el caso del tumor del saco vitelino, ese tipo de cuerpos, y también que el AFP va a estar elevado. En el teratoma va a contener lo que son múltiples tipos de tejidos derivados de capas germinales, es decir, ectodermo, mesodermo y endodermo. Y este teratoma nos mencionan que puede ser de carácter benigno o puede ser de carácter maligno. Luego, con lo que vienen a ser los tumores estromales, vamos a ver que está asociado a dos tipos de células, a lo que son las células de Leydig y las células de Sertoli. En el caso de las células de Leydig, vemos que estos pueden producir hormonas y también se va a caracterizar por los cristales de Reinke que estos van a estar presentes. Es decir, es como que la forma de diferenciarlo. Y en el caso de las células de Sertoli, nos mencionan que de forma general estos van a ser tumores benignos y van a estar asociados a síndromes genéticos. Por ejemplo, una alteración del P53 podría ser. Mm, Además, son por lo general hormonales silentes, se podría decir. No presentan tanto ese factor hormonal. Y entre otros tumores que pueden haber en adultos mayores, ya no jóvenes, puede ser, por ejemplo, eh, un linfoma, en el caso del tumor testicular. Básicamente lo que vemos con esta patología testicular va a ser que va a depender mucho también del microambiente, de la temperatura, de la irrigación sanguínea y también de factores hormonales que pueden afectar la fertilidad o predisponer a lo que son eh, algunos tumores o neoplasias. Luego vamos a ver lo que es la patología de próstata. En el caso de la patología de próstata, vamos a ver que básicamente la próstata, que va a ser, es un órgano que es dependiente de hormonas, también tiene un crecimiento que se va a relacionar mucho a la edad, es por eso que en las personas más, eh, ¿cómo decirlo? Ancianas, mayores, bueno, de la tercera edad principalmente, vamos a ver que se va a presentar patologías asociadas a la próstata, por ejemplo, la hiperplasia benigna, y incluso pueden tal vez tener familiares, sus abuelitos o alguien mayor que haya tenido un problema de próstata, porque es muy frecuente también. Entonces, las patologías van a ser principalmente inflamatorias, hiperplásicas e incluso neoplásicas. En la parte de la estructura de esta próstata vamos a ver que va a tener la glándula tubuloalveolar y los componentes van a ser básicamente el epitelio glandular y el estroma fibromuscular. Luego, respecto a la organización epitelial, vamos a ver que básicamente van a presentar dos
dos componentes, te podría decir igualmente, lo que son las células basales, que van a actuar como una capa de reserva, y lo que son las células secretoras. Mm, Básicamente la capa basal va a ser como que el reservorio de estas células progenitoras, mientras que la capa luminal secretora va a ser responsable de la producción de lo que viene a ser el líquido prostático. Entonces, es importante su organización epitelial en una disposición de bicapa. Mm, En el caso de su importancia, lo que vamos a ver es que la próstata va a ser altamente dependiente de lo que vienen a ser los andrógenos. Por ejemplo, tenemos la DHT o lo que sería la dihidrotestosterona, pero para cortarlo vamos a decir DHT. Y también que esta DHT se va a formar a partir de la testosterona. Entonces va a ser por acción de la 5-alfa reductasa y va a tener una mayor afinidad por los receptores androgénicos. Mm, Este mecanismo también lo vamos a mencionar más adelante porque va a ser muy importante en el caso de la HBP. Y respecto a la alteración del equilibrio, como igualmente habíamos visto en el caso del pene, vamos a ver que hay factores y hay como que ciertas consecuencias, se podría decir, o asociaciones a cada factor. Por ejemplo, con la edad se puede ver cambios estructurales asociados a un mayor crecimiento prostático. Con los andrógenos, como la DHT, podemos ver la hiperplasia y la proliferación celular. En los casos de que se presente infección, podemos ver lo que sería una inflamación o prostatitis. Y cuando se prolonga esta inflamación y se convierte en una inflamación crónica, vamos a ver incluso lo que es la remodelación tisular. Entonces, estos factores pueden actuar de forma aislada, sí, pero también se pueden potenciar entre sí y hacer patologías con formas más severas, más graves o más difíciles de tratar. Entonces, la patología de la próstata se va a basar en básicamente estímulos de forma persistente sobre ese tejido que es muy sensible y el resultado va a ser la enfermedad. Vamos a empezar con la parte de la inflamación, que va a ser la prostatitis, que vamos a ver tres tipos. Vamos a ver la aguda, la crónica, que la diferencia es del tiempo, y la prostatitis granulomatosa. En el caso de la aguda, vamos a ver que esta va a ser un proceso inflamatorio infeccioso, generalmente va a ser bacteriano, y entre las causas más frecuentes vamos a ver que son bacterias de tipo urinarias o asociadas a esta área. Especialmente vamos a ver que hay una asociación con lo que vendría a ser la E. coli, y estas bacterias lo que hacen es ascender por la uretra. También vamos a ver que va a estar asociado a lo que vendría a ser una obstrucción urinaria y puede producir incluso lo que son abscesos. Mm, Entonces, fisiopatológicamente, ¿en qué se resume? En la infección que sube, que asciende, en la invasión glandular y también en una respuesta inflamatoria aguda por el tiempo. En la microscopía lo que vamos a observar puede ser la destrucción del epitelio, el infiltrado de neutrófilos dentro de las glándulas y también se puede observar, más que dentro de la microscopía en general, se pueden observar abscesos. Clínicamente, ¿cómo se va a ver este paciente? Básicamente es una infección. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver fiebre, vamos a ver disuria, vamos a ver dolor perineal. Es importante en este caso también tener en cuenta que el PSA, que lo vemos a veces más asociado a ciertos tipos de tumores, se va a elevar por la misma inflamación. Entonces, este PSA elevado puede generar falsos positivos para cáncer. Por eso es importante combinar no solo tampoco los marcadores que van a definir todo, sino también combinarlo con una clínica adecuada, combinarlo con otros exámenes que pueden ser de imágenes, pueden ser biopsias, entre otras pruebas como otros datos de laboratorio. Entonces, no es solo guiarse también por marcadores, sino eh,
ver todo. Entonces, básicamente este PCA va a ser sensible, pero no va a ser algo específico. Es un dato a tener en cuenta. También es importante en el caso de la prostatitis en general, que ante el tacto rectal, la próstata va a presentarse como dolorosa y también aumentada de tamaño. En el caso de la prostatitis crónica, vamos a ver que es más frecuente que la forma aguda y también puede ser bacteriana o no bacteriana. En este caso de la prostatitis crónica, va a tener un curso prolongado, por lo mismo que es crónica, y puede presentarse con infecciones de tipo persistentes o recurrentes y también con una disfunción inflamatoria. Además, el alargamiento de esta prostatitis va a ser porque se va a presentar una respuesta inmune prolongada también. Y clínicamente, ¿qué es lo que vamos a observar en la persona? Vamos a observar probablemente el dolor lumbar, que puede estar presente o no, molestia perineal, molestias urinarias, incluso puede ser asintomática esa prostatitis crónica. Algo importante también a tener en cuenta es el dolor pélvico crónico. Si no me equivoco, en este caso de las prostatitis, mencionaban que como síndrome sería un síndrome de dolor pélvico. Eh, en la imagen lo que vemos es la comparación de la próstata cuando está normal a cuando está inflamada por estas diferentes infecciones principalmente. Que Incluso vemos los cambios en la textura, se puede ver, ¿no? Y ya no está como que de igual forma. En el caso de la prostatitis granulomatosa, va a ser una forma mucho menos frecuente que las otras y va a caracterizarse por una inflamación de tipo granulomatosa. Entonces, las causas de esta prostatitis granulomatosa, en primer lugar, va a ser inespecífica, va a ser idiopática. Y en segundo lugar, va a ser tuberculosa. Quería poner tuberculosa, pero usted granulomatosa por ahí. Porque si recuerdan, la tuberculosis va a generar granulomas en diferentes partes del cuerpo. No necesariamente tiene que ser, por ejemplo, en el pulmón, porque la tuberculosis sabemos que no está solo en el pulmón, sino es algo que afecta de forma completa a una persona, porque hay diseminaciones también. En el caso de la importancia de esto es que puede simular lo que sería un carcinoma prostático, clínica e incluso histológicamente. Entonces, a tener en cuenta o un recordatorio al ver esta prostatitis granulomatosa es que no toda masa prostática es igual a cáncer. Básicamente los hallazgos son granulomas y fibrosis. Y también vemos acá en la imagen que dice eh, la presencia de los eosinófilos y células gigantes polinucleadas que van a caracterizar básicamente estos granulomas por tuberculosis, o sea, una probable tuberculosis. Tenemos ahora lo que viene a ser la hiperplasia prostática benigna o hiperplasia benigna de próstata. La HBP va a ser una enfermedad de tipo prostática muy frecuente en hombres mayores, incluso puede ser o es la más frecuente. Fisiológicamente lo que vemos es que la DHT va a estimular lo que es la proliferación tanto del epitelio glandular como del estroma fibromuscular, y esto lo que va a hacer es generar una hiperplasia nodular progresiva, que es lo que se observa luego posteriormente en la microscopía. Entonces, local. Respecto a la localización, se va a originar en lo que viene a ser la zona periuretral y también va a depender un poco del estímulo hormonal. En los cambios también podemos ver aparte el aumento del tamaño prostático, los nódulos hiperplásicos y la presencia de cuerpos amiláceos. eh, y vemos que hay un componente glandular y un componente estromal. Respecto a las complicaciones o consecuencias que se pueden presentar por un HBP, puede ser el crecimiento en la zona periuretral que comprima la uretra, generando, por ejemplo, lo que viene a ser una retención urinaria. Y también otra complicación puede ser las infecciones urinarias. Vemos en la imagen cómo se agranda la próstata por esta HBP. Realmente está acá. Tenemos el agrandamiento.
y que la orina acá está, digamos, atrapada, a comparación de la primera imagen, que la orina fluye con total normalidad y puede ser eliminada del cuerpo. Pero al no eliminarse en estos casos, va a generar lo que son estas infecciones. Entonces, clínicamente, ¿qué es lo que se va a observar en un señor, en un abuelito, principalmente que tenga esta hiperplasia prostática benigna? Se va a observar que va a tener un chorro urinario débil, va a tener también dificultad para iniciar la micción. Puede presentar también goteo postmiccional, es decir, que después de orinar va a tener un goteo involuntario y también la propia retención urinaria. También algo que puede asociarse, incluirse en las consecuencias o complicaciones, va a ser, por ejemplo, la hidronefrosis y tal vez probablemente una insuficiencia renal. Pero eso ya son en casos mucho más severos a como normalmente se puede llegar a presentar. Entonces, la hipertrofia prostática benigna más que mm, una enfermedad, o sea, va a ser una enfermedad más obstructiva que otra presentación. Y va a caracterizarse también por ser no maligna, por eso es una hiperplasia. Y por eso es benigna. En el caso del adenocarcinoma de próstata, además también les pongo ahí la escala de Gleason, que es para clasificar los carcinomas de próstata básicamente y tipificarlo. Vamos a ver que este adenocarcinoma de próstata va a ser una de las neoplasias malignas más frecuentes en los hombres y se va a originar en lo que es la zona periférica y puede ser multifocal, que es lo más frecuente, que sea multifocal. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a ver que está la presencia de un estímulo androgénico, presencia de mutaciones genéticas igualmente, y proliferación descontrolada. Histológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver en la microscopía? Vamos a ver glándulas pequeñas, que estas van a ser infiltrantes, y vamos a ver también especialmente la ausencia de una capa basal, que eso es muy importante. Además, también se puede ver lo que son núcleos con un núcleo prominente, y debemos tener en cuenta que la pérdida de la arquitectura normal nos va a indicar la malignidad. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que en fases iniciales puede ser asintomático, no causar ninguna molestia en la persona y se va a detectar principalmente por lo que viene a ser el PSA elevado y también por el tracto rectal. En el caso del PSA elevado, recuerdan que habíamos mencionado que puede ser un marcador, pero a la vez no, porque es sensible. En este caso sí es marcador de lo que es el adenocarcinoma de próstata. Respecto a la diseminación de este adenocarcinoma, como es maligno, se va a diseminar. Eh, tiene digamos, tiene un favoritismo por metastizar hacia lo que es el hueso y especialmente en lo que viene a ser los cuerpos vertebrales. Además, también se va a diseminar hacia los ganglios, pero principalmente respecto a este punto va a producir lo que son las metástasis osteoblásticas. Respecto a la escala de Gleason, esta escala va a evaluar lo que es el grado de diferenciación del tumor prostático basándose en su arquitectura glandular principalmente. Entonces se van a sumar los dos patrones predominantes. Es como que si tomaras dos muestritas. Entonces, básicamente, si es un puntaje bajo, significa que está bien diferenciado. Y si es un puntaje más alto, va a ser más agresivo. Entonces, Gleason lo que va a hacer es predecir de alguna forma el comportamiento del tumor. Y a veces nos puede mencionar sus características, pero eso es más como que por conocimiento que por algo que las puedan tomar. Por ejemplo, se toman dos zonas y se numeran del 1 al 5, nos mencionan, dependiendo del grado de diferenciación. Eh, por ejemplo, el 1 es un bien diferenciado, el 5 es un mal diferenciado. En este caso vamos a ver que los puntajes varían. En el caso del grado 1 es un riesgo bajo. Puede ser un patrón, como dicen, se toma dos muestras, y un patrón 3
o menor o igual a 3, porque el puntaje máximo que puede haber en el riesgo bajo grado 1 es el 6. En este caso vemos que se va a caracterizar porque las glándulas individuales están bien formadas. Luego tenemos el grado 2 y 3 dentro del riesgo intermedio. Ambos van a mantener un puntaje de 7, pero la diferencia es en el patrón, porque uno es 3 y 4 y el otro es 4 y 3. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar esto? Por ejemplo, acá nos dice predominan glándulas bien formadas. En cambio, en el otro, en el grado 3, nos dicen predominan glándulas mal formadas. Eh, y por eso esto va a definir el 3 y esto va a definir el 4. Y la siguiente parte que nos dice para el 4 del grado 2 nos dice con componente minoritario de glándulas cribiformes o mal formadas. En cambio, en el patrón 3, en el caso del grado 3, es lo que vemos que dice con componente minoritario de glándulas bien formadas. Es decir, se podría decir que están como que al revés el grado 3 y el grado 2 primero están bien formadas y luego mal formadas, y el grado 3 primero están mal formadas y luego bien formadas. En el caso del riesgo alto tenemos a los grados 4 y 5, que acá sí va a variar un poco más la forma de la suma para los puntajes. En el caso del grado 4 vemos que el puntaje debe ser de 8, que puede presentarse en patrones de 4 y 4, 3 y 5 y 5 y 3. En este caso la descripción lo que nos indica es que únicamente vamos a ver glándulas mal formadas, cribiformes o fusionadas, o una mezcla con componentes sin glándulas. Y en el grado 5, que el puntaje puede ser de 9 a 10, siendo el riesgo más alto, las presentaciones del patrón son en 4 y 5, 5 y 4 y 5 y 5. En este caso no hay formación de glándulas o hay necrosis. Entonces, como vemos en la primera imagen, esto va a representar como que el patrón que estamos eligiendo, siendo de 1 a 5, ¿cierto? Este sería 1, este sería 2, 3, 4 y 5, y vemos cómo se va, eh, digamos, disminuyendo la diferenciación entre más avanzan los grados. Básicamente eso sería lo que corresponde a la patología del aparato genital masculino. En esta última diapositiva he planteado 6 preguntas para que puedan resolverlas y ver si es que se entendió o quedaron las cosas claras respecto a los puntos principales o si es que hay algunas dudas. Como son 4, bueno, cada uno hará una pregunta de preferencia. Si quieren pueden participar en más de una y ya si es que solo desean hacer una pregunta, yo responderé 2 para tampoco acumularles tantas preguntas. Les voy a dar 5 minutos para que resuelvan las preguntas y va a ser por igual, levantando la manita igual que la vez pasada para ver el orden de participación. Ya, entonces ahora empiezan sus 5 minutos.
Ya chicos, pueden ir levantándola para el orden de participación. Si no, yo tendré que llamar al azar, porque tienen que participar todos al final. Ya, a ver, Carla. La pregunta de cuál es el hallazgo histológico más importante del adenocarcinoma prostático sería la ausencia de la capa basal. Sí, es la C, la ausencia de la capa basal en esa pregunta. Muy bien. Ya, a ver. eh, Seguiría Ángela. La pregunta de la úlcera genital indolora de bordes firmes sería Ya. la sífilis primaria. Ajá, sería la sífilis primaria, porque recordamos que dice indolora. Ya, a ver, faltan dos participaciones más. ¿Quién se anima, chicos, a seguir? Pero les doy un minutito más y si ninguno levanta la mano, yo llamaré. Sí, Carla, ¿quieres volver a participar? Sí, en la pregunta, un paciente con PSA elevado presenta fiebre y dolor perineal. Ya. La causa probable sería prostatitis aguda. Ajá, sería paciente aguda por la clínica. Ya, a ver, chicos, ¿quién participa en las otras preguntas? Ya pasó el minutito. Por ejemplo, Milagros, ¿estás ahí? ¿O Anthony? Sí. ¿Qué pregunta falta? A ver, pregunta, falta la del BPH, falta la de la criptorquidia y también cuál simula un tumor testicular. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes lesiones está asociada a BPH de bajo riesgo? La C, de condiloma acuminado. Ajá, porque en el caso del condiloma vemos la coilocitosis. Ya, a ver, Milagros, creo que faltaría Milagros, pero no sé si está presente. A ver, chicos, ¿alguien más se anima a responder las que quedan sobre criptorquidia y la que simula un tumor testicular? Si no, las respondo yo, para que quede como que clara esa parte. Mm, Ya, a ver, las respondo yo. La pregunta dice, ¿cuál es la principal consecuencia fisiopatológica de la criptorquidia? En este caso tenemos las opciones, cuatro opciones, que dicen disminución del flujo sanguíneo, eh, que puede ser, no tanto, el aumento de la temperatura testicular ya, esa es, porque recuerdan que al mantenerse, o bueno, al no descender, se encuentra intraabdominal y se somete a esa temperatura más elevada que puede progresar a causar infertilidad. Ya. Lo dice infección bacteriana, no, y aumento de presión intratesticular, no. Y luego la otra dice, ¿cuál de las siguientes patologías puede simular clínicamente un tumor testicular? Dice clínicamente, es decir, con el aspecto eh, sin realizar, ¿cómo decirlo? Ningún examen, ya sea de laboratorio o algún examen de imágenes. Clínicamente, ¿qué es lo que podemos ver a nuestros ojos? Lo que simularía sería una orquitis granulomatosa, porque vimos que eran como si fuera un tumorcito pequeñito, se veía esta orquitis granulomatosa. Estaba asociada a tuberculosis, mencionamos, si no me equivoco.
El hidrocele no y varicocele, esos son no tanto observados de forma clínica, pero sí se pueden diferenciar. Y la atrofia testicular, como vimos, es una emergencia y también se puede diferenciar de un tumor testicular. Ya, entonces, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Gracias por su participación y espero que haya quedado todo claro. O si tienen alguna duda, pueden decirme en ese momento. O igualmente por WhatsApp me pueden escribir cualquier duda. Ya, voy a dejar la grabación.